Yo me llamo de pila Jaime Julio Aguilar Sánchez. Hice cosas interesantes, importantes en los 14 años que yo jugué profesionalmente. Yo tuve la fortuna de jugar en un equipo del llano como el Tulyehualco, en el tiempo que también era Manuel Mansi una gran figura y Alfonso Díez un gran compañero que aquí también jugó en Tulyehualco. Yo vine aquí y era un chamaco embleme de 14, 13 años. Y llegó el momento en que dijeron, no, pues que se van a quedar, no, yo ya me quiero ir, ya son las 3 y son las 4, no, yo ya me voy. Y no sabía ni para dónde salían los camiones que fueran para el centro. Y entonces un señor que iba para Jamaica, dice, yo voy para Jamaica, perfecto, y pasa mi trenecito de 35 centavos, amigo. Y me subo al camioncito, yo vivía para Lindavista, Zacatenco, y voy para allá. Entonces ya me subí al camión, al trolebús. Ya llegué a mis terruños, pero ya era de noche, brother, ya empezaba a oscurecer porque era mucho tiempo lo que hacía eso. Hay un kiosco, ahí estaba yo con estos grandes amigos, Javier Gómez. Y después llego a Atlético Español y tengo la fortuna de debutar luego, a los 16 años. Yo nazco el 12 de octubre del 56 y yo debuto el 12 de octubre, ¿sí?, del 72. En ese entonces sí le daban oportunidad a los jóvenes, ¿sí?, porque en ese entonces yo no nomás era el joven. Estamos hablando que contratan a gente con una gran madurez futbolísticamente hablando, que era Rico, Álvarez, Trejo y Manso, que esos eran los grandes, que a la postre fueron las grandes figuras del Atlético Español, ¿sí?, como con otro gran jugador, Paco Montes, que fue mundialista de 1970 y me ayudó mucho en mi carrera, y ahí estaba. Y después ya adelante empezó ya Manso, Benito Pardo, el Juan José Muñante, Ricardo Brandón, un centro delantero, bueno, ahora ya todos lo manejan en estadísticas, pero Ricardo Brandón podría estar entre los mejores centros delanteros que hubo en México. Y mi gran amigo, gran compañero, que ya se adelantó, grandioso Alejandro Roman, ¿sí? Y ese equipo prácticamente fue el que fuimos subcampeones, que nos gana Cruz Azul, ¿sí?, el famoso Tri, ¿sí?, nos gana. ¿Qué tal la dirección técnica, señor, en aquel entonces? Bueno, tenemos que aterrizar que ha cambiado en ese concepto muchas cosas, porque antes nomás había un director técnico, el preparador físico, un ayudante auxiliar y párale de contar. Y ellos se encargaban de hacer, ver, estudiar, sacar entrenamientos, todo eso. Ahora requieren, por lo que me he estado enterando yo, que ahora hay un entrenador para cada posición y digo, y no salen jugadores, no puede ser. No, pues de don Nacho Treyes nada más. Sí, don Nacho Treyes, tuve a don Ricardo de León, don Miguelito Marín, no el portero, Miguelito Marín, el entrenador, que fue el que me dio prácticamente la oportunidad, junto con el señor Dagoberto Moll, que fueron para mí unos muy buenos grandes entrenadores, ¿sí?, que a la postre te enseñaban, te decían cómo y de qué forma tenías que jugar y te exigían mucho aprender a jugar, porque esa es otra de las cosas que ahora yo no veo, que entran a correr, no entran a jugar. Entonces, si antes se decía, el que no corre no juega, ¿sí?, pues ahora el que nada más hay que puro correr y no encontramos gente que toque, juegue, pase, que esa es la que más se busca. Bueno, yo llegué al Atlético Español por ahí el año de 1978, a la reserva profesional. En mi proceso me tocó ser campeón del torneo de los barrios en 1980, que éramos la reserva profesional de Atlético Español y se denominaba Peña Hinchas en el torneo de los barrios. Estuve ahí por un lapso de 3 años y de ahí pasé a Zacatepec. Era en la etapa que bajaba mucho jugador de la selección amateur y máxime que estaba como director técnico Poncho Portugal, que venía de esa selección, y bueno, por eso bajaba mucho jugador de esa calidad y esa capacidad. Y me gustaba que él siempre llegaba temprano para ver entrenar a la reserva profesional, ya que mi técnico era Enrique Díaz, el Niño Díaz. Enrique Niño Díaz pues tenía sus cosas buenas, cosas malas, era bastante exigente, a veces hasta rayaba en lo grosero, pero también era buen tipo, porque digo, a mí en lo personal de repente me llegó al utilero que hacía los zapatos de fútbol, le decía que me diera, como no tenía yo lana para comprar, él me los regalaba, me los compraba. Entonces tenía sus detalles, pero sí era especial. Hola amigos, mi nombre es Agustín Cos Maldonado. Bueno, yo empecé en el Atlético Español, después cambié de nombre a Necaxa, después me fui a Nesa, después me fui a las Chivas y terminé en Cruz Azul.
fue una equivocación de la directiva, porque tenía mucho auge, tenía muchos seguidores, y pensando que tenía más seguidores en Necaxa, cambiaron de nombre y se resultó al revés. Sí, fue mucha menos gente. Y sí, tenía muchos seguidores y bastantes equipos. Llegaron a finales y todo. Llegamos a finales. Señor, ¿y cómo le fue en Coyote Neza? Porque usted le tocó la época de Coyote Neza, amarillo con negro, uniforme blanco con el escudo, muy bonitos uniformes. Con Miguel Marín, el entrenador. Pues sí, llegamos a una liguilla, jugué 2 años, dos años y llegamos a 2 liguillas, pero nada más a los octavos, no pasamos más. ¿Cómo era el Gato Marín como director técnico? Muy exigente, pero un tipazo y era Superman. Yo lo vi, yo estaba chiquito y le decían Superman y verlo entrenar me di cuenta por qué le decían eso. Volaba. Y amigos muchísimos, Gregorio Velasco, el Borrego, Manuel Manso, Castro, José Manuel Castro, que está aquí. Y el que me dejó mucha enseñanza fue un uruguayo que se llama Ricardo de León. Él le enseñó a Menotti el pressing. Cuando Argentina fue campeón en el 78, era un excelente entrenador y ya está grande, ya debe haber fallecido, pero me dejó mucha enseñanza. Ricardo de León le gustaba mucho la técnica del alargue y el achique. Él inventó. Lo catalogaban como defensivo, pero era mentira eso. No, él achicó el pressing, él lo inventó.